Hola chicos, buenos días. Estáis en mi canal Jardín Suculento. En este canal hablo sobre la jardinería y en particular sobre las suculentas. Así que si te interesa, quédate y suscríbete. Bueno, en el vídeo de hoy os quiero comentar esos tips o cuidados básicos que deberíamos de saber a la hora de tener una planta en casa, ¿vale? Muchas personas nos compramos nuestra primera plantita, la llevamos a casa con todo nuestro cariño y pues se nos pone fea, se nos muere, se nos quema, se nos pudre, y espero que con estos pequeños consejos que voy a dar os sirvan para que esto no vuelva a suceder. Tengo por aquí mi chuletita para que no se me olvide ninguno de los consejos que os quiero comentar. Esto es aplicable tanto para plantas de interior como de exterior, cualquier tipo de planta. El primer tips que deberíamos de hacer es cuando nuestra planta llega a casa por primera vez, habría que hacerle un cambio de sustrato. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo lleva esa planta en esa maceta ni en esa tierra, no sabemos si esa tierra ya no tiene nutrientes, por lo cual mi primer consejo sería hacer un cambio de sustrato de nuestra planta nueva. No cualquier tipo de sustrato, dependiendo de la planta que hayamos comprado, llevará un tipo de sustrato u otro. Por ejemplo, los helechos tienen un tipo de sustrato para ellos, las rosas tienen su tipo de sustrato, los anturios también, por lo cual mi segundo tips sería indagar, preguntar en el vivero, si es ahí donde hemos comprado, qué tipo de planta es, cuál es su nombre, y al llegar a casa pues un poco buscar en internet sus cuidados básicos, ¿vale? Para un poquito también saber qué tipo de sustrato lleva, qué tipo de riego, etcétera. Mi tercer tips sería un poco ir averiguando qué es lo que le gusta a nuestra planta con respecto al riego, con respecto a su clima, etcétera. Porque aunque en internet te diga que lo recomendable es regarla 2 veces por semana, esto es un tip muy genérico. Entonces, según tu clima, donde tú vivas, la humedad que haya, si es un clima seco, si es un clima húmedo, etcétera, todo eso va a conllevar que tu planta tenga un tipo de riego diferente. Por lo cual, mi consejo es que si no sabes qué tipo de riego lleva, pues primeramente vayas haciendo caso a lo que te diga en internet sobre sus cuidados básicos, pero sin dejar de vigilar tu plantita y ver si esto que nosotros estamos haciendo a ella le está gustando, ¿vale? Si vemos que la punta de sus hojas se empieza a poner negra, eso significará que quiere más agua. Si vemos por lo tanto que le sale hongo o que se empieza a pudrir es cuando toca sus hojitas y se caen solas sin ningún motivo, la hoja está sana y aún así se cae, eso significará que tiene un exceso de riego. Por lo cual todos estos tips nos irán dando ideas sobre si nuestro riego está siendo más o menos acertado, ¿vale? Sería cambiar nuestra planta de maceta cada vez que ella nos lo pida. ¿Cómo vamos a saber que nuestra planta nos está pidiendo un cambio de maceta? Pues sobre todo cuando sus raíces empiezan a salir por los orificios de drenaje de la parte baja de la maceta. De todas formas, si aún así no salieran estas raíces por debajo de la maceta, yo siempre recomiendo que hagamos un cambio de maceta y de sustrato mínimo una vez al año. A la hora de hacer este cambio de sustrato, también aconsejo que aportemos nutrientes a ese sustrato que vamos a poner nuevo. ¿Cómo? Pues un tipo de fertilizante natural que uso yo en todos mis sustratos, sea cual sea la planta, es clara de la cáscara de los huevos. Cuando la usamos, las lavamos bien, las dejamos secar al sol, las trituramos con un mortero y esa cáscara de arroz la incorporo a nuestro sustrato. ¿Por qué? Porque aporta calcio y es muy beneficioso para nuestras plantas. Otro tipo de fertilizante que utilizo muchísimo en todas mis plantas es el humus de lombriz. Es un fertilizante ecológico, es la caquita de la lombriz y también aporta muchísimos nutrientes a nuestras plantas. Entonces, si una vez al año nosotros hacemos un cambio de maceta a una maceta un poquito superior a la que ya tenemos, hacemos un cambio de sustrato, a este sustrato lo enriquecemos con esto que os estoy contando, seguro que nuestra planta que será mucho más rápido, mucho más feliz y nos durará muchísimos más años.
Otro tips que os puedo dar o consejo sería fertilizar nuestras plantas con un fertilizante en específico para esa planta en particular. Hay fertilizantes genéricos que nos vienen bien, pero si queremos utilizar un tipo de fertilizante específico para la planta que tenemos, como por ejemplo los rosales o las plantas que tengan flor, suelen tener un fertilizante específico. En el caso de no disponer de él, pues con un fertilizante genérico nos serviría, pero mínimo fertilizar nuestra plantita en periodos de verano y primavera, que es cuando más va a crecer, y aportarle, aparte del sustrato, un extra de nutrientes en su sustrato para que ellas crezcan mucho mejor, y si tienen flores, no florezcan, porque muchas veces tenemos plantas que no nos dan flores y no sabemos cuál es la causa. Bueno, pues una de las causas sería que no la estamos fertilizando, no estamos aportándole a sus nutrientes lo que ella necesita, y por lo cual no nos va a florecer. Por lo cual el siguiente tip sería este: fertilicen vuestras plantas en periodo primavera y verano. El siguiente tips que os quiero decir o consejo sería, cada vez que veamos una hojita que se esté secando, que esté en mal estado, no tengáis miedo, cortarla y quitársela a vuestra planta, porque esto va a ayudar a que genere hojas nuevas y no se centre en intentar salvar esa hoja que ya está en mal estado. Por lo cual lo ideal es cortarla sin miedo y hacer que genere muchas hojas nuevas. Cuando la planta no hemos tenido cuidado, a lo mejor la hemos traído del vivero, nos han dicho que es una planta de sol y la hemos puesto directamente y se nos ha quemado, pues bueno, no tener miedo. Una de las cosas que le va a beneficiar muchísimo a tu planta es quitar todas esas hojas que estén en mal estado y favorecer que ella genere hojas nuevas. Otro tip sería, cada vez que compremos una planta nueva, si tenemos muchas más plantas en nuestra colección, lo ideal sería que pasara un periodo de cuarentena. ¿Esto qué significa? Pues como no sabemos si nuestra planta viene con plaga del sitio donde la hemos comprado o donde la hemos adquirido, lo mejor es dejarla en un lado aparte, lejos de las otras plantitas, durante un tiempo y observarla. Si vemos que la planta presenta síntomas de plaga, pues tratarla. Y una vez que la planta esté tratada y trasplantada a un sustrato nuevo, pues ya sí la podremos juntar con el resto de nuestra colección. ¿Por qué? Porque si la traemos directamente y la juntamos con las otras, si esta planta trae plaga, va a infectar a todas las demás. Por lo cual luego, en vez de tener que salvar una, vamos a tener que hacerlo con todas. Otro tip muy importante y que mucha gente me pregunta es: Estefanía, he comprado una planta, me han dicho en el vivero que es de sol, la he puesto al sol y se me ha quemado. Pues sí, esto sucede porque las plantas, cuando las compramos, si son de exterior o si son de sol directo o semisombra, etcétera, siempre necesitan un periodo de adaptación, de aclimatación. ¿Por qué? Porque las plantas vienen de estar bajo una malla protegida de los rayos del sol, y si nosotros de ahí directamente la pasamos a que le den los rayos del sol, la va a quemar. Lo que tiene que hacer la planta es un periodo de adaptación o de aclimatación, es decir, el primer día la sacaremos al sol en esos rayos menos fuertes de mañana o cuando esté atardeciendo, y la dejaremos media horita. A la siguiente semana la dejaremos una horita, y así progresivamente hasta que ella se adapte a su nuevo lugar y a su nuevo clima. Y por último, chicos, otro tip, pero no menos importante, sería podar nuestras plantas. Nos da miedo muchísimas veces podar nuestras plantas, y por eso al final terminan creciendo de una forma descontrolada y terminan afeándose o terminan estropeándose o terminan creciendo de una forma irregular que no nos gusta. Hay un tipo de plantas que espero hacerles un vídeo de ello, diciéndoles cuáles son de las que yo tengo, a las que yo le hago la poda y cómo les hago la poda y cuándo hacerles esta poda. Un ejemplo básico sería, por ejemplo, los rosales. Si yo a mis rosales no les hiciera la poda en su época, mis rosales no estarían preciosos ni florecerían en periodo de primavera, por lo cual es muy importante podar estas plantas que necesiten poda. No tener miedo, al principio da un poco de pánico cortar todas nuestras plantas, pero pasado un mes o mes y medio notarán el cambio, verán que empieza a crecer mucho más bonita. Le salen muchísimas más hojas nuevas, se ve mucho más frondosa y nos va a dar mucha más flor.
Bueno chicos, pues estos han sido todos mis consejos de hoy. Espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes, que los pongáis en práctica. Bueno chicos, pues dejadme en los comentarios si habéis seguido mis consejos o alguno de ellos, si los habéis puesto en práctica y cómo os ha salido, cómo os ha ido. No marcharos sin antes suscribirse a mi canal, activando la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y darle a un like si os ha gustado este vídeo. Bueno, pues yo me despido por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Chao.